programa entero. Yo te voy a hacer una pregunta sobre el tema de Tartaria. Te voy a hacer una pregunta. No, antes de la pregunta, te voy a hablar del tercer punto, que es lo de los resets. No, lo de los resets es brutal. O sea, yo solo os voy a dar un dato. Solo os voy a dar un dato. Vamos a coger un personaje histórico muy conocido. Jesús de Nazaret. Imaginemos que existiera. De hecho, yo tengo claro que existió, pero no como nos cuenta la religión. O sea, Jesús fue un tipo, o un señor, o un hombre que vino de otro simulador. Él no era de este mundo, como dicen las Sagradas Escrituras, porque venía de otro simulador. Vino con un conocimiento para dar aquí y evidentemente se le salió rana. Y aprovecharon a este personaje para montar lo que ya está ahora. Lo que yo digo es, ¿cuántos años hace que apareció Jesús? Según la historia oficial, 2000. ¿Sabéis cuánto realmente hace que estuvo Jesús en este mundo caminando por encima de las aguas? Solo 900 años. Ratificado por la información de la élite. La élite tiene este conocimiento, como tú muy bien has dicho, que ellos son los que se han quedado en cada reset con la información. Ellos me han contado que Jesús solo estuvo aquí hace 900 años. Entonces, Alejandro, queridos, no nos cuadra nada de la historia. Nos han colado 1000 años. Yo siempre cuento un ejemplo muy claro. Las pinturas de los famosos pintores de todas las épocas. Si vamos al Renacimiento, antes del Renacimiento, antes del 1300-1400, según la historia, antes de la imprenta de Gutenberg, ¿cómo firmaban los cuadros los pintores? Los firmaban diferentes ahora. Ahora, ¿cómo lo firman? En la parte de abajo hacen su firma, pero antes firmaban y colocaban una fecha. Entonces, por ejemplo, ponían 1300 AC. Entonces, tú ves, ok, 1300 AC. No es 1300 AC. El 1 es una I de Yeshua. Punto 300. Solo 300, no 1300. Ahí están los 1000 años que nos han colado. Entonces, el último gran reset, se habla mucho de la élite. La élite actual de hoy en día apareció después de la última revolución industrial. O sea, eso no nos lo tiene que contar nadie. Está más claro que el agua. Los nuevos ricos, después de la revolución industrial, son los que se han juntado en diferentes tipos de agencias, uniéndose a las otras órdenes y agencias que ya había anteriormente. Estos son los que están comandando hoy el mundo, que han cogido el último gran reset y tienen parte de esa tecnología que tú comentabas, Alejandro. Tienen entre 150 y 200 años de avance de la tecnología que nosotros creemos. Pero, claro, quería contar esto para entrar en Tartaria. Y hay una cosa de Tartaria que me encanta, porque hay muchas hipótesis también de Tartaria. Entonces, ¿Tartaria fue antes o fue después de este último reset? Que el último reset fue entre 1700 y 1800. Pero hay un tema que es el que quería preguntarte, Alejandro. Desde esa época, digamos, del 1700 a día de hoy, hay dos tipos de construcciones por el mundo, aparte de las modernas. Olvidémonos de las modernas de hoy en día. De las antiguas hay dos tipos de construcciones. Una es la colonial y la otra es la llamada imperial. Según nos cuentan y según vemos, lo que llamaríamos Tartaria es las construcciones imperiales. Por ejemplo, el Capitolio, catedrales, grandes edificios con puertas enormes y arcos, lo que son los antiguos palacios, temas religiosos, fortalezas, todos con geometría sagrada. Eso es la parte imperial. La mayor parte del centro de grandes ciudades, Londres, París, Madrid, Viena, Praga, y más. Singapur, Japón, Tokio, Shanghái y más. Asunción, Buenos Aires, Río de Janeiro. Bien, mi pregunta es la siguiente. A ti te hago una pregunta, Alejandro. ¿Cómo explicaríamos que el mismo edificio construido en el centro de París esté en el centro de Asunción? ¿Cómo explicaríamos que el mismo edificio de Singapur esté en Pyongyang? ¿Cómo el mismo edificio de San Petersburgo, con puertas gigantes, está en Londres? ¿Cómo el mismo edificio está en Ottawa, en Quebec? Yo me pregunto, ¿qué pasa?
que en el 1700 había un wifi que se llamaban al instante para decir cómo tenían que construir todos iguales. Ah, perdón, chicos. O sea, os estoy dando una idea que ahora muy bien Alejandro seguro os va a contar para que entendáis que aquí hay una antigua historia, cultura y tradición y civilización que fue la que les llaman los blancos, montaron todo esto por todo el mundo. ¿Qué pasa? Que descubrimos Brasil en el 1492 y resulta que en el 1500 había un Capitolio. A ver, explicarme eso, ¿cómo es posible? Lo mismo que pasaba en Singapur, lo mismo que había en Kuala Lumpur, lo mismo que había en tantos lugares y tan remotos. Tú te vas al centro de La Habana y dices, Dios mío, ¿qué había montado en el centro de La Habana? Es impresionante. Hace muy poco estuve hablando con Arlequín, que estaba en Argentina, y le llevaron a pasear por la avenida Santa Fe, en toda la parte de Recoletas, hasta Polanco, hasta el observatorio, en toda esa zona, ¿no? Y me decía, Dios mío, pero si me parece que estoy en una ciudad europea y estoy en Argentina. Entonces, querido Alejandro, cuéntales a la gente qué es lo que significa Claro.